Vamos a grabar nuestro evento. Y luego se empezarán a proyectar las diapositivas. Vamos por mientras dando la bienvenida al evento, a este webinar. Muchas gracias por el interés, por la participación. Sabemos que los días lunes pueden ser días difíciles en la semana, ¿cierto? Para todos nosotros. Por lo tanto, se agradece que estén el día de hoy. Agradecemos al doctor Juan Sebastián, que está conectado hoy con nosotros desde la Bella Colombia, quien se ha unido a este webinar para poder hablar del impacto que pueden tener los registros. Agradezco y desde RARUSGEL agradecemos que quiera bajar, la participación de Juan Sebastián como fuerza de Latinoamérica para poder conectar fuerzas entre pacientes. Listo. Porfa, les agradezco también a todos. Recuerden que cuando entran, sus micrófonos a veces están prendidos. Entonces, les Sí, por recomiendo favor, silencio lo bastante mismo. apagar sus micros, apenas también entren y demás. Calientes. mira, pa, llegamos por los cerros. Mira los cerros. O también, si quieres, Elmira o Fer, si están de host, pueden a mí pasarme a co-host y yo les ayudo a cerrar los micros, como prefieran. Muchas gracias, Juan Sebastián. Elmira, you need help with something? No? So, yeah. Entonces, bueno, le damos la bienvenida, como decíamos, a nuestro webinar. Hoy vamos a hablar de la importancia de los registros en enfermedades raras y que vamos a ver que un registro es mucho más allá que tener un Excel con datos de pacientes. Vamos a conocer hoy día quién es RARUSGEL. También dentro de esta pequeña presentación vamos a ver los tipos de registro y sus tipos. Vamos a ver que hay registros de que son orientados más en la clínica, de más uso clínico, con la importancia de datos clínicos para que los clínicos puedan tomar decisiones respecto a enfermedades raras. Otros que tienen más el foco en el paciente respecto de las necesidades del paciente, sus necesidades sociales, sus necesidades de cuidado, para poder tomar decisiones en torno a esto, y registros específicos de enfermedades foco o también enfermedades no diagnosticadas. Por ejemplo, personas que están en proceso de diagnóstico, pero que eso no significa que no tengan necesidades específicas desde el área clínica, desde el área social, desde el área más humano. Como también pueden existir registros de enfermedades específicas, por ejemplo, registro de pacientes con enfermedad de Duchenne, por ejemplo. ¿Por qué necesitamos registros? Bueno, hoy día nos vamos a preguntar un poco eso, qué información queremos encontrar allí, qué datos de enfermedades, qué estadística, cuáles son las cosas con las que puedo partir buscando información, cuál es la información para los tratamientos específicos, cómo yo puedo reunir información para saber desde el área clínica qué drogas o qué medicamentos pueden ser más accesibles. Cómo poder acceder, por ejemplo, a un ensayo clínico. Creo que hay micrófonos prendidos en la audiencia, ruego por favor si los pueden silenciar. También vamos a hablar de cómo iniciar un registro y específicamente cuáles han sido las experiencias de Chile y Colombia para finalmente dar el paso a preguntas y respuestas. Next slide, please. Bueno, me presento, quien les habla, Fernanda Pérez Jorquera. Yo estoy en el área médica para RARUSGEL como experta en el área. De profesión soy enfermera chilena de la Universidad de Valparaíso. Me he formado en áreas de investigación, específicamente más en patologías neuromusculares, dolor, entre otras cosas más que me he dado el gusto de estudiar. También me he formado en el área de genética y también en el área de inteligencia de datos, economía de la salud. Así que hoy tengo el gusto de estar con ustedes y bueno, yo tengo una dualidad.
que soy desde el área médica o desde el área de la salud, pero también soy paciente con enfermedad rara y esa también ha sido mi motivación para aportar en esta área tan específica de la medicina. Next slide, please. Bueno, hoy nos acompaña el doctor Rincón, Juan Sebastián. Juan Sebastián desde la Bella Colombia, es médico egresado de la Universidad Militar de Nueva Granada y es fundador del Grupo de Interés en Genética y Genómica de la Universidad Militar de Nueva Granada, Genocid, y presidente de DNA Institute. Le damos la más cálida de las bienvenidas a este webinar. Juan Sebastián, un orgullo poder estar Muchas haciendo esta gracias. actividad junto a ti y ha sido de verdad una experiencia maravillosa después que nos conocimos en el Congreso de Enfermedades Raras en Colombia, el primer Congreso de Enfermedades Raras. No, muchas gracias a Next todos slide, please. ustedes por la invitación. Un honor, un honor. So, ¿quién es Rarus Health? Es una aplicación digital tanto para pacientes y cuidadores. Rarus Health trabaja en soluciones digitales para pacientes y cuidadores. Es una especie de asistente personal para familias con niños de altas necesidades médicas. Desde Rarus Health se puede abordar niños con alteraciones del desarrollo psicomotor, niños con múltiples discapacidades, pacientes con enfermedades genéticas raras. Toda la información de los pacientes va a estar centralizada en un solo lugar, lo que es muy útil para las visitas médicas. Tienes la capacidad de almacenar documentos y la posibilidad de compartir en tiempo real esta información con los médicos que usted considere necesario. Next slide, please. Pueden ver, perdón, antes que... Elmira, please, you can come back to the last slide, please. Ya. En el código QR ustedes pueden acceder para descargar la aplicación y poder, como decimos en Latinoamérica, vitrinear la aplicación y ver si es de su uso. Next slide, please. Bueno, a lo que nos convoca. ¿Qué es lo que es una enfermedad rara? Una enfermedad rara a nivel internacional es una enfermedad que tiene una alta carga, que lleva limitaciones en la calidad de la vida de las personas, tiene una alta carga probablemente a nivel de discapacidad, de desarrollo social, implica muchas veces un alto costo, ya sea por la cronicidad del tratamiento, es decir, una enfermedad que va a estar para siempre conmigo, porque puede llevar asociada una discapacidad, porque puede tener un tratamiento de muy alto costo o un diagnóstico de muy alto costo. Y esto implica costos familiares y sociales que el resto de las personas no está dispuesto, que no estaba en los planes finalmente, tener una enfermedad que me va a conllevar más del 50 o 70% del salario de una familia. Creo que alguien tiene el micrófono encendido y se escucha como una interferencia, están refiriendo desde la audiencia. Por favor, les ruego si pueden silenciar los micrófonos. Como les comentaba, la complejidad de la enfermedad rara muchas veces es el origen de esta, su diagnóstico y su evolución. En medicina, y Juan Sebastián puede también brindar su opinión, no se diagnostica lo que no se conoce. Por tanto, sabemos que un punto a avanzar en esta área es educación médica. Si los clínicos no podemos identificar los signos y síntomas de una patología rara, probablemente no vamos a llegar nunca a diagnosticarla. Y esto muchas veces va a generar que la enfermedad sea diagnosticada en el proceso de evolución tórpida, que aparece lo que llamamos la odisea diagnóstica, que si hay agrupaciones de pacientes hoy en día acá presentes, ustedes han conocido en carne viva lo que las familias comentan. El viaje del paciente entre distintas consultas médicas, médicos que dicen yo nunca había visto algo así, primera vez que veo algo así, no sé qué diagnóstico tienes, etcétera, etcétera. Y obviamente son enfermedades que tienen un tratamiento que puede ser limitado o tórpido, es decir, una molécula o un fármaco de alto costo o una terapia muchas veces inalcanzable.
¿Qué es un registro de pacientes? Es una base de datos que recopila información biopsicosocial de la persona, su familia y el entorno. Esta es la definición universal, porque podemos tener una base de datos de registro de pacientes, por ejemplo, que solamente tenga información de interés clínico, como por ejemplo de qué mutaciones genéticas están asociadas a X diagnóstico, o de necesidades sociales, cuántas personas viven en esa casa junto al paciente, si tiene alcantarillado, luz eléctrica, etc. La idea para que un registro tenga un buen impacto en todas las dimensiones humanas posibles es que sea un registro biopsicosocial centrado en la persona y su familia y su entorno, porque es muy distinta la realidad de una persona con enfermedad rara que vive en la ciudad a la persona que puede vivir, por ejemplo, en una zona rural. Estos registros pueden tener información sensible y privada, por tanto tienen un aspecto legal, el que hay que cuidar según la legislación internacional, pero también la nacional de nuestros países. Siempre, siempre, toda base de datos o registro de pacientes va a requerir un consentimiento informado que permita que esta gran cantidad de datos que se van almacenando pueda ser anonimizada, es decir, quedar anónima. Que si yo tomo cualquier dato de esta base, no pueda hacer la conexión de quién es esta información. Se respete la intimidad de la persona que ha confiado en transmitir esta información a la base de datos. Y además tiene un acceso limitado por profesionales de la salud. No es de acceso libre a toda la comunidad. Acá muchas veces los pacientes preguntan, bueno, entonces, ¿qué ganamos si no tenemos un registro que sea libre? Puede tener un acceso limitado en el tiempo, por ejemplo, que cada 2 o 3 meses se entregue reportes de la estadística del registro y que esos sean, como son datos, volúmenes grandes de datos anonimizados, se distribuye a agrupaciones de pacientes, gobiernos, etcétera. Pero en general, al ser información sensible de por medio como datos personales, solamente personas autorizadas deberían ingresar a ella. ¿Qué es lo que contienen estos registros? Pueden incluir información de la ficha clínica, información de la historia natural de la enfermedad, es decir, contarnos la historia de cómo se fue produciendo esta enfermedad en el tiempo, los tratamientos utilizados y los resultados también ligados a estos tratamientos. Next slide, please. Bueno, ¿cómo funciona? Ya les he comentado que un registro es una base de datos. Toda base de datos tiene una entrada de datos. En nuestro caso puede ser una encuesta, puede ser un registro que se haga por medio de los ingresos de datos a fichas clínicas digitales, etcétera, etcétera, donde en nuestro caso, por ejemplo, se va a abordar la enfermedad, los medicamentos que ocupa la persona, sean o no relacionados con el diagnóstico de la patología rara, si es que es usuaria, por ejemplo, de algún dispositivo médico, y cuáles son los eventos que ha tenido esta persona. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad que puede ser Duchenne. Esa persona va a tomar cierta cantidad de medicamentos, se describen todos, no específicamente el de la patología propia de Duchenne, porque esta persona vamos a pensar que tiene Duchenne, que tiene epilepsia y que tiene diabetes tipo 1. Esta persona que tiene 3 patologías, pero una de ellas está considerada rara, va a tomar medicamentos para sus 3 patologías. Y además, por ejemplo, va a ser usuario de un dispositivo médico que puede ser una bomba de insulina. ¿Cuáles serían los eventos? ¿Cuáles son los sucesos de relevancia para la vida de esa persona? Por ejemplo, si tiene hipoglicemias, las visitas a la unidad de emergencia, los controles que tenga con su especialista médico cada cierto tiempo, hospitalizaciones, ingresos a unidades críticas, operaciones quirúrgicas, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Por tanto, toda la información que vaya ingresando, tanto de la identificación, nombre, edad, etcétera, va a tener una relación con datos demográficos, dónde vive, en qué región está, si es campo, si es ciudad, su historia clínica, que es lo que ya les he comentado,
¿Cuáles son las indicaciones médicas que va llevando este paciente? Porque ahí se puede, por ejemplo, hacer un cruce de cuáles son las indicaciones que van dando mejor resultado en el tratamiento. ¿Quiénes son los cofundadores? ¿Quiénes son los que están favoreciendo el desarrollo de este registro? Si es un registro, por ejemplo, del gobierno, si es un registro patrocinado por una entidad, no sé, industria farmacéutica, etcétera, y cualquiera de los otros participantes. En los registros es necesario que participen las agrupaciones de pacientes porque son los principales actores, gobiernos, activismo social, pero también necesitamos tener información por parte de las instituciones privadas en el desarrollo de investigación, de desarrollo de nuevas moléculas, de la innovación en salud. Next slide, please. Bueno, podemos tener tres grandes tipos de registros. El registro clínico de enfermedad es principalmente, es un registro para quien es útil, en este caso, es para el personal de salud y para investigadores de todas las ciencias. Por ejemplo, yo hago un registro de enfermedades raras y yo necesito después que ahí está el registro, identificar pacientes que tengan enfermedad, por ejemplo, de Duchenne, y tomo a esos pacientes y hay otro investigador quizás que necesita pacientes con la enfermedad de San Filipo. Entonces va a tomar a ese grupo de pacientes, pero es de utilidad clínica. Hay registros de pacientes que permite, ay, perdón, estoy con un poco de alergia, así que les pido disculpas si a ratos mi voz no es la mejor. ¿Cuántos pacientes tienen X enfermedad? ¿O dónde están ubicados estos pacientes? Eso permite generar información demográfica, información de impacto social, que ayuda muchas veces a que las agrupaciones de pacientes tengan información estructurada para generar cambios a nivel de política social, a nivel de Ministerio de Salud, etcétera, etcétera. Las enfermedades sin diagnóstico son personas que generalmente están en proceso diagnóstico, cuando todavía la enfermedad no tiene un nombre claro. A estos pacientes también los tenemos que acoger porque la espera diagnóstica en general puede ser entre 3 años o más. Mientras estamos en el proceso diagnóstico, hay que recordar que la odisea diagnóstica tiene un desgaste emocional, un desgaste físico, pero también un desgaste económico importante. Por tanto, por medio de estos registros también podemos gestionar ayudas de impacto social, derivarlos quizás a centros de mejor acceso a terapia clínica, etcétera, etcétera. Next slide, please. ¿Por qué necesitamos un registro? Porque es importante. Porque los registros tienen importantes beneficios. Nos ayudan a identificar patrones en la presentación clínica de la enfermedad. Por ejemplo, en mi registro tengo 100 personas, de las cuales 10 van a tener enfermedad de San Filipo. De ese grupo de 10 personas, yo puedo ir viendo los datos estadísticos que voy recopilando e ir viendo las similitudes y diferencias entre ellos. Hay una cualidad que las enfermedades raras generalmente, como son muchas veces tan pocos casos aislados en el mundo, acá voy obteniendo el valor de agrupar casos e ir viendo similitudes y diferencias, e ir entendiendo el comportamiento de la patología. Nos brindan información de la historia natural, cómo surgió la enfermedad, cuáles fueron los factores ambientales que quizás se originaron, antecedentes familiares, etcétera, etcétera. Esto nos permite facilitar mucho la investigación clínica y epidemiológica. Puede ser que a lo mejor pacientes con una patología en específica justamente viven, no sé, en el borde costero de X país, y esa enfermedad no se da, por ejemplo, en las zonas de montaña. Entonces probablemente hay un factor ambiental o un factor de movilidad de paciente, o a lo mejor son ancestros en común, ¿cierto?, de algún descendiente étnico, etcétera, etcétera. Eso va a facilitar la investigación epidemiológica, pero también la investigación clínica, porque ¿qué es lo que pasa cuando... ruego por favor apagar los micrófonos. ¿Qué es lo que pasa cuando muchas veces hay opciones de investigación clínica, pero los clínicos no tenemos a los pacientes? Por tanto, esto es un
un apoyo mutuo entre el área clínica y entre el área de paciente. Nos ayuda a identificar lo que les mencionaba, pacientes para ensayos clínicos. ¿Qué pasa cuando a nivel mundial hay ensayos clínicos, pero necesitamos encontrar pacientes con enfermedad de Duchenne, no sé, en Colombia? Entonces el registro, uno va, Duchenne, tenemos tantos pacientes. Ellos podrían, por ejemplo, ingresar, dependiendo no de las características de un ensayo clínico. Proporcionar información sobre la efectividad de los tratamientos. A lo mejor todos los tratamientos se está dando el mismo tratamiento a una patología, pero no estamos teniendo el mejor resultado. ¿Qué pasa cuando algún médico quizás cambia su indicación, o sea, de un tratamiento médico o de una terapia física, y empezamos a ver avances? ¿Sucederá lo mismo en los otros casos? Nos ayuda a tener una visión panorámica de cómo puede ir impactando la innovación en medicina también en estos pacientes. Y obviamente a tomar las decisiones clínicas. En enfermedades raras las decisiones clínicas pueden ser muy riesgosas para muchos clínicos porque al no conocer la historia natural clara de la enfermedad, al no conocer cuántos pacientes más en el mundo tienen lo mismo, al no conocer específicamente cómo se comporta esta patología, hay decisiones clínicas que se vuelven muy difíciles. Por tanto, mientras más información tenga, mayor seguridad tiene el clínico y más seguridad va a tener el paciente de que su médico está haciendo lo mejor por él. Next slide, please. Bueno, con esta investigación es al identificar los patrones de la enfermedad, podemos desarrollar ensayos clínicos o ayudar en el diseño específico de ensayos clínicos. A lo mejor el ensayo clínico a nivel mundial que se está haciendo no nos sirve en este momento, pero sí podríamos decir, por ejemplo, a una universidad en Chile o a cualquier otra en Latinoamérica, tenemos un registro de 120 pacientes con enfermedad de San Filipo. ¿Cómo podemos hacer un ensayo clínico para poder aportar a la investigación de esta enfermedad? En base a la información que ya tenemos. Podemos abordar el desarrollo de biomarcadores. ¿Qué es lo que es un biomarcador? Puede ser un biomarcador, yo creo que todos nos hemos hecho analíticas de sangre, ¿cierto? Exámenes de sangre. Lo que usted se está haciendo ahí es analizar un biomarcador de su sangre, un hemograma, una TSH, etcétera, etcétera. Doctor, que los exámenes salieron muy bien. Ruego, por favor, apagar los micrófonos. Creo que hay una persona. Eso nos ayuda a crear biomarcadores de la enfermedad, biomarcadores que quizás hoy en día no son posibles en los laboratorios actuales, pero que si investigamos podemos darnos cuenta que X molécula o X proteína en sangre es correlativa en pacientes, por ejemplo, con enfermedad de San Filipo, puede ser el biomarcador diagnóstico de la enfermedad. Y obviamente así vamos evaluando la efectividad de los tratamientos, identificar pacientes para estudios de genética, que sabemos que es sumamente difícil, que Latinoamérica muchas veces ve así con añoranza los estudios de genética que se desarrollan en Europa, pero empezar a generar registros a nivel latinoamericano nos puede abrir la puerta a empezar a generar nosotros las conexiones con Europa para ser parte de esos estudios, o también en un futuro, espero no muy lejano, ser Latinoamérica también quien impulse ya estudios de genética. Next slide, please. ¿Cómo empezar un registro? ¿Por dónde parto? ¿Qué hago? Muchas veces las agrupaciones de pacientes dicen, yo no soy académico, yo no estudié bioestadística, se puede. No hay que ser un genio, se los aseguro, para poder empezar un registro. ¿Qué datos necesito? Acá hay un punto crítico. Muchas veces podemos necesitar datos que son sensibles. Por ejemplo, datos privados de acceso a ficha médica, etc. Esa información puede existir, pero necesito la autorización legal de las personas para obtener acceso a ella y que el almacenamiento de estos datos sea de manera anonimizada. Es decir, que si yo tomo cualquier información, no tenga cómo reconocer qué persona es. Identificar a las personas a las que debo tener en el registro.
Voy a registrar a pacientes, necesito también tener registros de médicos, por ejemplo, relacionados con el diagnóstico de esta patología, investigadores, etcétera. ¿Cuánto cuesta elaborar este registro? Todo tiene un precio. ¿Cuál es el tiempo que nos vamos a demorar, por ejemplo, en hacer el catastro de estos pacientes, etcétera, etcétera? Eso también se tiene que valorizar en un tiempo, pero también en un dinero. Crear un equipo de trabajo, independiente de que muchas veces estos registros parten de manera voluntaria, hay que crear un equipo de trabajo y valorizar el tiempo de estas personas. Puntos legales del almacenamiento de datos, que sea acorde a la normativa internacional, pero también nacional de cada uno de los países que quiera hacer su registro. Ahí les recomiendo siempre la asesoría con algún abogado y ojalá algún abogado académico que tenga experiencia en datos para que no vayan a tener problemas. El análisis de estos datos, hoy en día la inteligencia artificial nos puede brindar ayudas para generar paneles interactivos. Hay distintas herramientas, incluso desde Excel, que son gratuitos, que nos pueden ayudar a generar cruces de datos, interrelaciones entre ellos y generar, por ejemplo, reportes cada 3 meses automatizados con información valiosa para las agrupaciones de pacientes, para investigadores, pero también para gobiernos. Acá tenemos que unirnos todos en pos de desarrollar políticas públicas. Y bueno, lo que ya les mencionaba, lo de generar reportes y difundir información. Next slide, please. Can you come back? Yeah, thank you. La presentación, bueno, ¿por qué les estoy hablando hoy de los registros? Pido disculpas, estoy un poco resfriada. Dentro de mi trabajo académico tuve la oportunidad de desarrollar el primer catastro de enfermedades raras en Chile. Agradezco públicamente siempre a la Federación Chilena de Enfermedades Raras por haberme brindado el espacio, tanto como paciente como también como académica, para poder desarrollar este trabajo. Este trabajo fue el año 2019 y con mucho orgullo les comento que este trabajo fue reconocido en sus resultados y metodología por el Instituto Carlos III de España, por un grande en la temática de enfermedades raras como es Manuel Posada. Next slide. El Instituto Carlos III en España se encarga de todo lo que es enfermedades raras, precisamente. Bueno, la metodología de cómo lo hicimos en Chile, quiero aclarar que nosotros no tuvimos ningún tipo de financiamiento de institución pública ni tampoco privada. Teníamos arena en los bolsillos, como decimos los latinos, no teníamos, yo creo que ni un peso, y logramos hacer revisando bibliografía y viendo cuáles habían sido las experiencias de éxito a nivel internacional, se desarrolló un cuestionario que tenía 3 patitas o 3 grandes objetivos: recopilar información de salud biopsicosocial, económica y de enfermedad y bienestar. Next slide. Y este cuestionario incluía 76 preguntas. Bueno, acá ustedes pueden ver las variables que tiene este registro. En salud biopsicosocial teníamos 3 dimensiones, que era la sociodemográfica, donde registrábamos la edad, el sexo, la región de Chile, nivel de estudios, sistema de salud, si era público, privado, etc. La dimensión de salud biológica, si es que ya tenía un diagnóstico o no su enfermedad, tiempo de recibido el diagnóstico, el acceso a la consulta con genetista, el acceso a especialistas en su región, no solamente genética, sino que médico internista, neuropediatra, etcétera, acceso a fármacos, a terapias en general y requerimientos especiales de la patología. Y en salud psicosocial abordamos el impacto social de la enfermedad, psicológico, si es que estas familias estaban recibiendo algún apoyo del gobierno o de entidades no pertenecientes al gobierno, cómo estaba el acceso a salud mental de estas familias, cómo era el acceso a ser evaluado por parte de los entes gubernamentales por la ficha social, por ejemplo, acá en Chile, que no consideraba en esa época alguna condición de salud especial de las personas.
y si esta persona era beneficiaria de, por ejemplo, el carnet de discapacidad en Chile o de algún otro tipo de ayuda, de órtesis, de ayuda técnica, de centro de terapia, etcétera, del gobierno. A nivel de economía y enfermedad, abordamos todos los costos de vida en la actividad laboral. ¿Cuántas familias son las que, a consecuencia de una enfermedad rara, debe dejar de trabajar la madre o el padre para transformarse en cuidador? ¿Cuántas personas adultas con una enfermedad rara deben abandonar sus trabajos, emprender o simplemente dejar de trabajar y depender de otros familiares, etcétera, a costa de la enfermedad? ¿Cuántas personas tenían un tratamiento de alto costo? Y esto no nos referíamos a cuánto dinero gana su familia, porque para una familia que tenga un ingreso de $2.000, pero en esos $2.000 el medicamento me cuesta $1.800 al mes, ya también quedo en una situación de pobreza. Y bienestar, ¿cómo era la salud emocional de estas personas? La realización personal y cómo estaba en general la calidad de vida de estas familias. Next slide, please. Gracias a aplicar este instrumento en su momento a más de 300 y algo personas, logramos describir 3 grandes etapas del proceso de enfermedad de las personas en Chile. Teníamos en primera etapa la odisea diagnóstica, donde el primer problema era el acceso al genetista. Pacientes que por vivir en las zonas extremas de nuestro país, Chile, que es una larga franja, no tenían acceso a genetista. Y muchas veces en la etapa 2 el problema era de ya accedí a un genetista, ya me atendió un genetista, pero yo no me puedo realizar este examen porque tiene un muy alto costo para mí o mi familia. O porque muchas veces el examen había que enviarlo al extranjero y se hacía muy caro el copago, etcétera, etcétera. Y en la etapa 3 muchas veces venía el tercer golpe a las familias de me hicieron los exámenes genéticos, tengo X enfermedad y lamentablemente tengo tratamiento, pero me cuesta un dinero que hoy en día yo no puedo pagar, una terapia de muy alto costo, o muchas veces no hay molécula disponible o fármaco disponible para mí en este momento, no tengo opción a tratamiento, etcétera, etcétera. Next slide, please. Y esto nos permitió generar información epidemiológica, principalmente de cómo se comportaban estas patologías según división por sexo, distribuciones de edad, cuántas personas estaban afectadas por rango etario, etcétera, etcétera. Next slide, please. También tuvimos información de la distribución de estas personas en cada una de las regiones del país. Y nos dimos cuenta que a mayor, aquí, para quienes no conocen Chile, Arica es el norte de nuestro país, Magallanes la última zona. Nos pudimos percatar de que se concentraba un alto número de pacientes en la zona central, desde Coquimbo más o menos hasta Araucanía. No es que tengamos más pacientes en esa zona, es que tenemos más pacientes que acceden a diagnóstico, porque precisamente en esa zona geográfica es donde se concentran el número de especialistas y de genetistas en nuestro país. Por tanto, veíamos muchas veces cómo pacientes, por un tema geográfico, no accedían al diagnóstico. Next slide, please. Y nos permitió identificar grupos familiares afectados por enfermedad rara, familias que podían tener 1 o 2 o más hijos afectados por la enfermedad, o donde hay un hermano y un primo afectado por la enfermedad, etcétera, etcétera. Y esto también era un tema importante para el gobierno. Es muy distinto tener un hijo con una enfermedad rara a tener un papá en la familia con enfermedad rara, que tiende a ser el sostén económico de una familia, a qué hago cuando tengo 2 hijos. Estas distintas combinaciones a nivel social tienen distintos impactos. Next slide, please. Y apareció un dato que para España también se daba muy en común, que son los años de espera diagnóstica. El diagnóstico de la enfermedad rara suele hacerse comúnmente dentro de los 3 primeros años de la odisea diagnóstica,
pero un número no menor de pacientes espera entre 4 a 10 años, que es no menor, que ya es prácticamente un cuarto de vida muchas veces de las personas. Next slide, please. Y la relación geográfica, que esto también ha sido coincidente con los estudios españoles. Todos sabemos que las capitales de nuestros países son las que concentran cierto el desarrollo, en nuestro caso es Santiago y las regiones aledañas de esta larga franja de tierra, y sabíamos que Magallanes y las zonas más norteñas son pacientes con el mismo diagnóstico, misma edad, en la zona central del país podían acceder al diagnóstico en los 3 primeros años de odisea diagnóstica, versus que ese mismo paciente, mismo diagnóstico, misma edad, por vivir en Magallanes o en Arica o en zonas más extremas, recibía el diagnóstico entre 7 a 10 años después. Next slide, please. El acceso a consulta genética y a los exámenes diagnósticos de estos también es muy complicado. Casi el 70% de los pacientes catastrados no había tenido evaluaciones genetistas, ya sea porque no podía viajar a la capital a tener la evaluación, el alto costo, etc. Y muchos de que ya tenían la evaluación no podían acceder a los exámenes genéticos en Chile o el extranjero por el costo que estos tenían, siendo generalmente económica la primera barrera. En Chile contamos con una ley que probablemente a las agrupaciones de pacientes les es conocida, Ley Ricarte Soto. Esta ley en su origen es para enfermedades de alto costo y generalmente se tiende a hacer la similitud mental de decir enfermedad de alto costo igual a enfermedad rara. Fue un balde de agua fría cuando nos percatamos que casi un 80% de los pacientes catastrados, que eran una cifra no menor de 400 y algo, no tenían ningún tipo de cobertura por la Ley Ricarte Soto. Es decir, no tenían ayuda gubernamental. Más del 50% de las familias destinaba casi la mitad del sueldo o del ingreso familiar a los costos de la enfermedad, que es algo no menor. El acceso a genetistas se vuelve un poco complejo, sobre todo cuando hay que evaluar a más de un miembro de la familia, y logramos obtener las máximas y mínimas de gasto. Actualmente hay algunos exámenes genéticos que tienen en Chile cobertura del Fondo Nacional de Salud, y el gasto mínimo que hacían las familias era 40.000 pesos, sería cerca de $40, $50, versus la máxima de 7 millones de pesos chilenos. Es decir, cuando tengo que enviar exámenes fuera del país. Bueno, otro de los principales resultados de este estudio fue sensibilizar a la sociedad. Logramos tener notas de prensa, tanto en radio como en periódicos, donde pudimos empezar a hablar de este primer informe de la Federación Chilena de Enfermedades Raras. En Magallanes causó bastante impacto, pudimos hablar de que el 35% de los pacientes con enfermedades raras no tenían acceso a fármacos específicos, y hablamos también respecto de los cuidadores, quienes no se sentían protegidos ni considerados dentro de las normativas legales y sociosanitarias del momento. Bueno, gracias al trabajo de las agrupaciones de pacientes y a los datos que se fueron generando, y al trabajo de muchas personas de manera anónima, tanto en la academia, tanto en el área clínica y sobre todo en el área social, a los pacientes que han dejado la vida en las calles, en las mesas, agrupaciones de pacientes, logramos tener el año pasado la primera propuesta del Plan Nacional de Enfermedades Raras, donde estos humildes datos fueron recibidos y sirvieron para ir generando las bases de una propuesta nacional. Next slide, please. Tuvimos el honor de participar en Colombia, fui parte de la delegación chilena, junto al MIRA, también que estuvo participando en la mesa de datos digitales. Fuimos parte del primer Congreso de Enfermedades Raras latinoamericano, que tuvo la suerte de ser, ¿cierto? Nos recibieron con mucho cariño en Colombia, y ahí tuve la posibilidad de conocer a Juan Sebastián y a conocer un padre maravilloso, líder de la agrupación de San Filipo, y donde hicimos un intercambio de
el libro de enfermedades raras chilenas con el libro de enfermedades raras de Colombia. Que ahí hicimos nuestro cambalache latinoamericano. Y ahora dejo con ustedes a Juan Sebastián. Juan Sebastián, la palabra es tuya. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias a Elmira. Back to the first slide, please. Ok, bueno, muchas gracias a Fernanda y a Elmira y a todos los asistentes. A mí me dieron un gran reto que fue explicar la situación en Colombia de enfermedades raras, y el tema también de reporte, y pues gracias a Dios Colombia ha sido uno de los países en Latinoamérica referente, tanto en legislación como en la experiencia sobre, pues a nivel legislativo, todas las enfermedades raras. Entonces yo tengo un gran reto. Considero obviamente que hay muchos mejores expertos y profesionales en mi país que podrían hablar de esto, pero pues Fernanda quería que yo lo hiciera y me puso un reto grande y aquí estoy con todos ustedes. Pues el objetivo de este espacio y de mi charla es que ustedes se lleven una visión general de cómo vamos en Colombia con enfermedades raras y qué son esos tips que ustedes podrían tener, porque yo sé que nos están viendo otros países en Latinoamérica y sé que también nos están viendo varias personas interesadas en que en su país avance esta situación. Estos tips que en Colombia nos han funcionado y que de pronto ustedes pueden replicar. Algo clave, y que lo tocaba también Fernanda, es que hay que definir qué es una enfermedad rara. Y si bien, como explicaba Fernanda, tenemos pues una definición de la OMS a nivel mundial, la cuestión es que la definición de enfermedad rara va a variar o va a cambiar dependiendo de cada país. Y eso es importante. Entonces, si yo quiero empezar a cuantificar, si yo quiero empezar a reportar algo, tengo que definir muy bien lo que yo voy a buscar. Tengo que definir muy bien lo que yo quiero reportar para tener las cosas claras desde un principio. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir en el país, que cada país tiene pues una tasa poblacional diferente, y a nivel mundial hay enfermedades raras que en un país es una enfermedad rara y en otras no, por la definición, porque es una definición pues estadística. En Colombia, ¿cuál es nuestra definición de enfermedad rara? Tenemos una ley que es la 1393/2010, junto con las posteriores, que es la 1478/2011, que nos definen una enfermedad rara por pues una frecuencia menor de 1 en 5.000 habitantes. Eso es la cuestión epidemiológica, pero es muy importante que la definición también tiene las siguientes cosas. Es una enfermedad que sea crónica, que sea discapacitante y que pone en riesgo la vida. Entonces vean que acá, además de la parte epidemiológica de una frecuencia menor de 1 a 5.000, tenemos estas tres características que también hay que establecer y que usualmente las enfermedades raras, como también lo explicaba Fernanda, son discapacitantes, son crónicas y ponen en riesgo la vida. A veces en la literatura uno ve, y es muy común, lo de la diferencia entre enfermedad rara y huérfana. A veces se juntan. Y en Colombia pasa algo particular, y es que también en la legislación quedaron como muy unidas esa definición, tanto en lo de enfermedad rara como enfermedad huérfana. A veces en Colombia, y cuando nos citan en otros lugares, dicen que nosotros hablamos desde enfermedad huérfana, y es porque la legislación estuvo así. Pero a nivel mundial, y también hay que establecer, es que huérfana, y usualmente la mayoría de las enfermedades raras son huérfanas, es porque se llaman huérfanas porque principalmente no hay esfuerzos para investigar en ellas o para conseguir o desarrollar nuevos tratamientos. De ahí pues también esa connotación. Next slide, please, Elmira. Entonces, si yo tenía que mostrar todo lo que hemos avanzado en Colombia en enfermedades raras, tenía que detenerme acá en la ley 1392/2010. Esta ley es muy importante y es nuestro pilar a nivel Colombia en legislación y todo con respecto a las enfermedades raras. Y acá debo hacer la aclaración de cómo nació ese impulso de desarrollar esa ley. Y fue a partir de
las mismas asociaciones de pacientes que mostraron, que eh, presionaron, que hicieron voz y eco en el gobierno colombiano para que se desarrollara esta ley. Y además, cabe resaltar, es porque también el gobierno colombiano se dio cuenta de que estas enfermedades raras tenían un alto impacto a nivel económico. Entonces, esto es importante. También es importante mostrarlo a los gobiernos de que, venga, si usted no le pone atención a estas enfermedades, estas son las enfermedades en que más tienen alto costo y que se les está llevando su presupuesto. Y ahí sí les van a poner atención. Entonces, eso es algo que quiero que ustedes se lleven a cuenta y esta ley es hermosa para leer. Sé que ha sido referente para otros países porque pues, fuimos también pioneros en cuestión de ley de enfermedades raras, es de 2010. Y aquí muestra unas cosas muy lindas y muy importantes de esta ley que invito a que ustedes pueden también conocer y leer. Primero es que se reconocen las enfermedades raras. Y esto es algo clave, se deben reconocer, o sea, que el gobierno, las personas reconozcan que es una enfermedad rara. El reconocimiento, reconocer que es una enfermedad rara y definirla es importantísimo porque ya estoy reconociendo una entidad, una condición. El reconocimiento es mostrar, venga, estoy acá, estoy aquí. Entonces, eso es muy importante. Y vean que así empieza el artículo primero de la ley. La presente ley tiene como objeto reconocer que las enfermedades huérfanas, por eso decía que en la legislación está huérfanas y rara y mezclada, representan un problema especial, de especial interés en salud. Entonces se reconocieron las enfermedades raras como una situación de interés en salud pública y que estado principalmente por su baja prevalencia de la población, que hace que haya más desconocimiento de esta situación, pero también un elevado costo en la atención. Y por esas dos situaciones requieren atención por nuestro sistema de salud y nuestra parte de seguridad al sistema de salud. Entonces, el reconocimiento es clave. Hay otra cosa que es la universalidad, y es que estos pacientes con enfermedades raras se les debe brindar toda la atención médica, tanto diagnóstica, tanto terapéutica, y facilitarles esa atención. Solidaridad también deben ser reconocidas por la población general. Deben generarse dentro del sistema unas rutas más fáciles para estos pacientes y sus cuidadores. La corresponsabilidad. Hay que también tener en cuenta qué necesidades tienen y cómo subyugarlas. Y la igualdad ante todo momento de que todos los pacientes de enfermedades raras tengan esos beneficios. Una ley hermosa, bonita. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos en cuenta nuestra población colombiana y nuestra prevalencia de 1 en 5.000, estamos hablando que en Colombia 4,5% de la población colombiana, es decir, más de 2 millones de personas, deben estar o deben tener una enfermedad huérfana o rara en Colombia. Entonces, vean que son más de 2 millones de personas. Pero, next slide, please. Pero en nuestro sistema integrado de información de la protección social, SISPRO, a enero de este año solo hay 80.417 personas en este sistema de registro con enfermedades raras. Es decir, ¿se acuerdan que yo les dije más de 2 millones de personas? Pero solo tenemos 80.417 personas registradas. Entonces quiere decir que tenemos un subreporte grandísimo. Y eso va a ser un problema en cualquier país. Y ha sido siempre un problema en cualquier país, el subregistro. También es muy importante, y cuando hablamos ya de registro de pacientes con enfermedades raras, es dónde se va a recaer esa información o dónde se va a recopilar esa información, como hablaba Fernando. Entonces tenemos varios pasos en todo porque ya tenemos un registro nacional, también por parte del Estado, estos pacientes con enfermedades huérfanas raras, y todo ese registro nacional empezó desde el año 2013. Pero toda esa data, toda esa recopilación debe caer en un sistema que en nuestro caso es el Sistema Integrado de la Información de la Protección Social, o SISPRO. Son ventajas y desde la ley
de 2010 estaba que debería también tenerse un sistema integrado de registro. Eso también es muy importante. Y vean, acá les quiero mostrar cuáles son las principales enfermedades raras que, pues por porcentaje y por número de personas, cuáles son las 6 más reportadas. Vean que esclerosis múltiple, hay 4.708 personas, o sea, 5.9%. Enfermedad de von Willebrand, 3.565, 4.4%. Síndrome de Guillain-Barré, déficit cognitivo del factor 8, congénito, perdón, déficit congénito del factor 8, reumatismo psoriásico, esclerosis sistema cutánea limitada. Y ahorita les voy a comentar algo muy curioso. Next, please. Además del CISPRO, nosotros tenemos, como tenemos una ficha de notificación por nuestro pues, Sistema Nacional de Vigilancia y Salud Pública, que es el sistema de Civigila, del Instituto Nacional de Salud, nosotros tenemos esta ficha de notificación. Esta ficha de notificación es donde, pues, es nuestro registro nacional de pacientes, donde también se van a generar estos informes de evento o informes epidemiológicos, es lo que comentaba Fernando, que bien sea que todo lo de que recae en el CISPRO y demás puede ser un poquito más confidencial, pero estos informes epidemiológicos son públicos. Entonces uno los puede mirar situaciones especiales y demás. Y de los últimos informes de epidemiología, que es del 2022, al periodo epidemiológico número 6, vean que en esta parte, en esta recopilación de notificaciones, esto ya es por semanas epidemiológicas y demás, hubo 6.657 casos reportados, o sea, con registro de enfermedades raras. Vean que lo que les dije, desde la ley de 2010, en su artículo 7 está que debe haber un registro nacional de pacientes. Entonces, además de reconocerlas, debemos identificar y reportar los pacientes que encontremos de enfermedades raras, enfermedades huérfanas. Next. ¿Y qué encontramos en esta ficha epidemiológica? Algo que también resaltaba Fernanda, en muchos países la gran mayoría de estos reportes son en las ciudades, en las grandes ciudades, porque acá es donde están la mayoría de expertos, acá es donde están los mayores centros de hospitales, centros de investigación y demás. Entonces, claro, vamos a tener una fuerte notificación en ciudades grandes, pero vean, y acá también es una característica que yo quiero que ustedes resalten, porque cada país tiene también unas limitaciones demográficas. ¿Sí? Cada país tiene esas limitaciones. Y Colombia, ustedes saben, digamos, países aledaños, tenemos una zona tropical grandísima, tenemos una selva amazónica enorme, tenemos una Orinoquía también fuerte difícil de también llegar a estos pacientes. Y cuando uno empieza a ver pues, ese subreporte que nosotros tenemos, pues muy posiblemente pacientes que tengan enfermedades raras estén ahí, estén precisamente donde no lleguemos. Donde no llegamos, precisamente pueden haber pacientes y que no estemos reportando, que no estemos identificando y que no sabemos. Aquí no solo quiero mostrarles como estas limitaciones, sino como estrategias que se podrían hacer. Hay campañas de brigadas de salud que intentan llevar especialistas, médicos, medicamentos, usualmente se hacen con las fuerzas militares. Se han hecho campañas con, con las fuerzas militares, el Hospital Militar Central, la Universidad Militar, pero curiosamente muy pocas veces llevan genetistas. Solo en 2 campañas de las que he tenido contacto con la Universidad Militar, se ha podido llevar un genetista, pero no los llevan, y es algo importantísimo. Entonces tenemos que llegar a zonas donde nosotros sabemos que hay pacientes y no estamos mirando. Vean acá que también por año nosotros podemos ver cómo ha sido ese reporte, y vean algo muy interesante, hay también limitaciones de fuerza mayor. La pandemia limitó el reporte de notificación de pacientes con enfermedades raras. En pandemia, toda la carga, toda la fuerza del sistema de salud estaba hacia el COVID. Pero, y pues también por el aislamiento social, hizo que pues muchas familias, muchas personas no consultaran al sistema de salud y por ende, pues menos personal médico pudo reportar reportar estos casos. Entonces, vean
esa bajada en el reporte en 2020. En 2021 empezó a subir y por lo que les dije, pues, se ha ido incrementando, solo que pues en 2022 en el momento del corte, por eso aparece un poquito más bajito. Pero es algo que tenemos que suplir ahora y cada país también debió tener ese mismo problema porque pues, el COVID paró el reporte y es algo claro. Es algo que resalta si se dan cuenta. Back, please. No, ya, gracias. Y es algo que también resaltan en la imagen de abajo, vean cómo empezó a caer toda la notificación y es algo que al reportar esto y tener pues una tasa epidemiológica importante, unos datos importantes, uno puede mirar qué cosas pueden variar, pueden limitar, pueden afectar estos reportes. Y vean que acá hasta el mismo Civigila, el Instituto Nacional de Salud, resaltó la importancia de ver cómo disminuyó ese diagnóstico de enfermedades huérfanas por el COVID. Entonces, por eso es tan importante tener una fuerza epidemiológica grande. Arriba ustedes van a ver una tasa de incremento, pues una imagen que dependiendo del año, cómo se ha ido incrementando ese reporte, y ustedes ven un salto exponencial después de la resolución 1885-2018. ¿Ahí qué pasó? En cada país también hay una limitación en que el personal de salud, si bien tienen alto desconocimiento de esas enfermedades, también no les gusta reportar mucho, o pues tienen falencias en el reporte, o no conocen qué cosas se deben reportar o no. Una cosa que incentivó esta resolución 1885 es que para formular medicamentos también de alto costo y demás, se debe, o sea, para que el sistema los acepte, debe aparecer el paciente con el ya reportado en el Civigila. Entonces, eso aumentó mucho. Es una estrategia que de pronto a los otros países les puede interesar o les puede servir, porque eso hace obligatorio, ahí sí un poco, pues un poquito de presión, como venga, ¿por qué no me deja formular este medicamento o demás? Claro, pues porque no aparece en el sistema, no aparece el reporte de este paciente que tiene una enfermedad rara. Puede ser una solución interesante para los países que estén en esto. Siento que ha funcionado en Colombia y que eso ha aumentado también el reporte. Next, please. Como decía Fernanda, uno puede empezar a mirar cosas demográficas. Vean que desde de esos 6.667 casos, el 59.1% eran mujeres, 40,9% eran hombres. Tenemos una población indígena importante con 23 casos y afrocolombianos con 120 casos. La gran mayoría son confirmados por laboratorio. Y acá es donde es tan importante también que el sistema de salud apoye, o pues gracias a Dios, por esta ley el gobierno apoya el tema de los costos tanto en diagnóstico, y eso involucra el diagnóstico molecular. Colombia también tiene una particularidad que no tienen otros países o facilidad, es que nuestro sistema de salud pagan los estudios genéticos. Eso es, cuando uno lo cuenta en otros eventos, o en estos eventos así, o con otros países y demás, dicen, y con toda razón, es una maravilla. A eso lo dicen con una maravilla. Claro, tenemos nosotros nuestras cosas, nuestras limitaciones y demás, pero es un gran beneficio que pues el sistema de salud pague el tema de diagnóstico. Next, please. Entonces, vean que cuáles fueron como las principales enfermedades que se reportan. Usualmente siempre son las de enfermedades del sistema nervioso. Acá también están las enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conectivo, malformaciones congénitas, deformidades, pero también es muy importante, ya dijimos que primero hay que definir muy bien. Segundo, obviamente hay que tener bien claro cómo hacer el reporte, tener un registro nacional de enfermedades raras, pero también hay que definir cuáles son las enfermedades raras en mi país. Porque si se acuerdan, tienen un componente epidemiológico, pero también son que son crónicas, discapacitantes y que amenazan la vida. Entonces yo también tengo que definir cuáles son las enfermedades que yo voy a reportar. Y para eso se hace un listado de enfermedades raras periódicamente, que son las resoluciones que ustedes ven ahí. La resolución 0430-2013, habían 1920 patologías que en Colombia se consideraban como enfermedades raras.
y ha sido aumentando hasta la de este año, que es la resolución 023 de 2023, que son 2.247 patologías. O sea, además de yo definir qué es una enfermedad rara, tengo que establecer cuáles son las enfermedades raras que yo voy a reportar y que yo establezco como enfermedades raras en mi país. Para esto, obviamente, es importantísimo tener una mesa en donde participen asociaciones de pacientes, expertos, gobierno y que se sienten para establecer qué es lo que hace, lo que hace Colombia, que es todo este el proceso para nominar las patologías de este listado de enfermedades huérfanas o enfermedades raras. Pues tienen en cuenta la revisión de la literatura científica, la información recuperada y los paneles de expertos. Siguiente, please. Next, please. Ya. Acá es muy importante y por eso es que les quería resaltar las, digamos, en ese momento, cuáles fueron las más reportadas. Y vean que el reumatismo psoriásico estaba de primer lugar, pero curiosamente, y pues también dentro de esa evaluación que es muy importante establecer epidemiológicamente estos reportes, es porque a mí también me permiten no solo vincular enfermedades, sino ver otras enfermedades que no deberían estar ahí. Y reumatismo psoriásico, se dan cuenta, desde el inicio fue uno de los más reportados y demás, pero ya en el listado de este año no está. Entonces vean que ha sido la más reportada, pero ahora ya no la tenemos como una enfermedad rara. Eso también es importante, porque hay que establecer bien la epidemiología. Posiblemente acá tengamos un diagnóstico supremamente mayor de lo esperado, otras características que pues hicieron que saliera del listado. Y esta es la resolución 023 de 2023, donde está pues el listado de, de enfermedades huérfanas, la versión número 4 de este año. Entonces también importantísimo para otros países en Latinoamérica y demás, que se puedan sentar con expertos, asociaciones, con el gobierno, para establecer cuál va a ser el listado. Y cada cuánto, ahí se establecen cada cuánto se van a reunir para establecerlo. ¿Listo? Eso es algo que también ha funcionado y es maravilloso acá en Colombia, que se puede hacer esto. Siguiente, por favor. Next. Entonces, esta es nuestra ficha de notificación de enfermedades huérfanas o raras con el código del Instituto Nacional de Salud 342. Tiene unas cosas que claramente Fernanda también mostró, que es obviamente el nombre, el tipo de identificación, el número de identificación, el nivel educativo, si hace parte de otros grupos poblacionales, y vean muy importante la fecha de diagnóstico de la enfermedad, la fecha eh, de consulta, el nombre de la enfermedad y pues el código de este listado. Algo muy importante de esta ficha de notificación es que se reporta son casos confirmados, no sospechosos. ¿Listo? Eso es algo muy importante. Bien sea confirmados por clínica, porque hay enfermedades raras que su diagnóstico es netamente clínico, o diagnóstico o diagnosticado a nivel molecular, con una prueba diagnóstica molecular o enzimática o lo que sea. Entonces, eso es muy importante establecer también cada país cómo va a ser el reporte de que es un caso nuevo confirmado, con criterios clínicos, con criterios diagnósticos, porque eso es muy importante en el momento de llenar la ficha de notificación o pues el registro. Siguiente, por favor. Next. También, y es muy importante, hay un protocolo de vigilancia en las enfermedades huérfanas y raras que también hizo el Instituto Nacional de Salud. Es decir, ¿qué entidades se encargan de qué puntualmente? Cada cuánto recopilan la información, a dónde va la información y cada cuánto se generan los reportes de la información. Acá es un instructorio de todas las entidades que participan en esta vigilancia de enfermedades huérfanas y enfermedades raras, cómo participan, cuáles son sus obligaciones, qué hacen a cada momento y cómo lo deben reportar, en qué momento lo reportaríamos. Y esto es importante porque también hay que controlar esta información y que hay que ver que cada ente, cada entidad, cada sistema funcione y lo haga de manera correcta. Entonces, por eso tenemos también el protocolo de vigilancia de enfermedades huérfanas o raras, pues teniendo en cuenta la ficha de notificación. Bien, next. Obviamente no los iba a llenar con muchas cosas de ley y jurisprudencia. No soy abogado, soy hijo de abogados, pero soy médico. Pero tengan en cuenta que Colombia ha avanzado mucho esto junto con el gobierno.
es algo que tenemos que aprender a veces de hacer ruido. Las asociaciones de pacientes tienen fuerza, tienen impacto, se pueden ir con asociaciones académicas y mostrarles a cada gobierno y a cada país que esto es una preocupación cada importante, y aunque yo sé que los procesos burocráticos son muy lentos, que a veces no hay como fuerza de empuje, hay alguien que meterse la batuta, hay alguien que meterse la camiseta, ponerse la camiseta y hacerlo, y presionar, y sentarse, y apoyar, y hacer una y otra vez todo el esfuerzo necesario para que también el gobierno apoye eso. Y ha sido un esfuerzo grande en muchas asociaciones de pacientes, y yo me les quito el sombrero, de verdad, en este país, porque tienen un impacto público, político importante. eh, se, Se llama a la fuerza a trabajar con esto, y eso para mí es magnífico, y esa es una necesidad. Obviamente, nosotros tenemos, no todo es perfecto. Colombia tiene muy buena legislación, pero a veces es muy difícil aplicarla, o a veces es difícil que la apliquen. Entonces también hay que presionar en eso, en que también esté la ley, pero que también la apliquen. Eso también es algo que a veces nos falta un poco acá. Pero acá tenemos toda la legislación sobre la definición, la mesa nacional, el inicio del sistema de información, el primer censo nacional de enfermedades huérfanas, el reconocimiento de las personas con enfermedades huérfanas como sujetos de especial protección. No se les cobra, digamos, a estos pacientes ningún tipo de copago ni nada, y eso es muy importante. Por eso también es una de las importancias de reportar. El protocolo de vigilancia epidemiológica, los centros de referencia, registro nacional de personas, el tamizaje neonatal, pues ahí vamos un poquito en esa batalla que pues estamos muy pegados, y el financiamiento de los medicamentos. Entonces, ha avanzado mucho Colombia, y puede ser en muchas cosas referentes también para otros países que lo cojan como ejemplo, y vean qué les funcionaría en su contexto y qué otras cosas no. Ahí sí también es muy importante ver en cada situación de cada país qué puede funcionar y qué no, y mirar. Next, please. Entonces, ¿cuál es la importancia de reportar? Los informes sociodemográficos y epidemiológicos son importantísimos. O sea, al momento de contar y al momento de tener esta data de información, yo puedo ver cosas muy interesantes, por grupos etarios, por situaciones socioeconómicas importantes, a nivel geográfico en el país, clave para hacer investigación, también para mirar temas de salud pública. Es muy importante. Cada gobierno es importante que haga ese registro, porque es muy importante saber cuál es el control de casos y zonas de alto impacto. En Colombia tenemos zonas, clústeres específicos de enfermedades, que en esas zonas son muy frecuentes por la endogamia, por la consanguinidad en esas zonas, y las tenemos muy claras. Y hay que también el gobierno dedicar allá y ver qué puede hacer en esas situaciones. Hay algo muy importante que se está hablando y que otros países han avanzado, la verdad, más que Colombia, es también cuantificar y tener una epidemiología, unos datos muy claros en el país, permite que el mismo país pueda sentarse a negociar con las casas farmacéuticas la compra de medicamentos de alto costo, porque es que eso también es importante. Hay, digamos, estrategias que se están mirando en cada país eh, como son medicamentos de alto costo, es despachar el dinero en un momento cuando ya se vean resultados esperados, teniendo en cuenta, pues, digamos, algunos objetivos que se negocien, o un tema estilo como Netflix de suscripción de países a ciertos medicamentos, es decir, les paga, digamos, 15 medicamentos que cubre como 15 personas, pero, por un valor, pero a partir de 16 puede ser algo adicional. Es decir, ya cada país está viendo que es importante tener una data para también sentarse con esas casas farmacéuticas y negociar. Y eso es clave, porque también eh, negociar es muy importante para que los pacientes puedan tener sus medicamentos, y ustedes saben que son muy de alto costo. Los accesos a los medicamentos y citas médicas. Es muy importante que ese paciente tenga su reporte, porque va a tener, eh, o debería tener también ciertas facilidades en citas médicas, en que lo atienden en diferentes centros de atención integral, o de centros especializados, que los medicamentos se deberían entregar en la casa, pues por mayor facilidad. La pandemia, ustedes saben que nos mostró en mucha medida de que la entrega de medicamentos se puede hacer a domicilio, y digamos,
en pacientes con enfermedades raras, donde precisamente cualquier, em, cualquier movimiento durante la ciudad, cualquier desplazamiento de la ciudad le genera costo y tiempo y cierta dificultad, acá también sería clave. Beneficios en no pagos y cuotas moderadoras, como entre otros beneficios que deberían tener. Investigación es clave. A veces se piensa que la investigación siempre se debe pensar es por fuera, pero no, nuestros países tienen el personal eh, experto también para investigar acá mismo. Y también a lo que se intenta llevar, aunque no es fácil, generar centros de atención o centros especializados donde deberían estar estos pacientes. Pero para eso tenemos que reportar, tenemos que identificar dónde están estos pacientes, tenemos que encontrarlos. ¿Cuáles son las limitaciones? Porque esto no es fácil. Demográficos, como lo vimos, cada país tiene sus limitaciones demográficas. O sea, no es fácil llegar a todas las zonas de cada país. Es difícil. Algo importante y por el cual yo en lo personal estoy luchando bastante es el desconocimiento, falta de interés en el personal de salud. Hay una falencia tanto en los programas de pregrado como posgrado en la formación de genética en nuestro personal de salud. Y eso hace que los pacientes se demoren más en el diagnóstico, la sospecha sea baja, haga ya una odisea diagnóstica, y esto es clave, la educación es clave, y es en lo que yo más me estoy centrando y en lo que más he estado batallando y demás, a que se conozca más la genética en el país y en Latinoamérica. Hay también un desconocimiento, falta de concientización también en la población en general. No solo hay que educar a la población, al personal de salud, hay que educar también a profesoras de colegios. Es muy importante y algunos diagnósticos, ustedes saben, se presentan por retrasos en el desarrollo, que la primera que de pronto puede sospechar algo es la maestra de primaria. Y ahí se puede cortar el diagnóstico. Hay que educar también en la población general a padres, a los mismos padres que identifiquen signos de alarma en su hijo. Y que les preocupe, porque también por la falta de desconocimiento del personal de salud, dicen, no, es que el niño de pronto es así, es su personalidad y demás. No, o sea, que sean y que presionen y que tengan conocimiento en esto. Es decir, no, es que yo sé que mi hijo no está bien, falta esto, no ha avanzado en esto, y que también tengan esa potestad y esa autonomía. Entonces hay que también educar a la población en general. Hay limitaciones políticas de cada país. Esas de pronto son limitaciones grandes en las que hay que luchar y demás. O sea, a veces no pueden prestar la atención requerida o hay que mostrarles de pronto las cosas de una manera más sencilla, porque nosotros de pronto, como estamos más hacia el personal de salud, a explicarles personas que estén por fuera del personal de salud, pues no nos entienden nada. O es difícil que nos entiendan cositas. Entonces de pronto hay que mirar estrategias para que también el Estado, también la fuerza política lo entienda de mejor manera. Eso es clave. Y ahí las asociaciones de pacientes son importantísimas. A mí me agrada ver, pues acá conectado de FECODER. Diego, yo sé que de pronto debe estar conectado como otras asociaciones de otros países. Ustedes tienen una fuerza importante, enorme, y una responsabilidad con mostrarle también, no solo a la población general, no solo al Estado, sino también al personal de salud, mostrar la importancia de esto. Limitaciones económicas, claro que sí. Hay países que estas situaciones pueden generar un costo enorme, tanto al sistema de salud como en general, y hay que también resaltar pues, la falta de apoyo en investigación a veces, que eso también hace que sea difícil avanzar un poco en esto. Next, please. Bueno, ¿esa parte es tuya, Fernando, o la digo yo? Sí, esta parte es mía, pero también es parte tuya, así que Dale. como creo que ambos llegamos a las mismas conclusiones, mantener la información médica es la clave para las investigaciones, sobre todo en el último punto que tú decías. ¿Qué pasa cuando muchos investigadores académicos quieren hacer investigación en enfermedades raras, pero el formulario de investigación describe el impacto poblacional y no tenemos dato epidemiológico? Esa investigación inmediatamente ya no pasa a ser prioridad para el fondo donde están compitiendo más académicos con tener financiamiento para sus investigaciones.
Por tanto, la información que puedan brindar las agrupaciones de pacientes es tremendamente valiosa para impulsar no solamente política pública, sino también investigaciones en nuestros países. Y esto también apoya al desarrollo de nuevos tratamientos, al desarrollo de la industria, al desarrollo de nuevos biomarcadores, de nuevos exámenes diagnósticos, etc. Y un registro no es una tarea menor, pero se puede empezar a planificar. Esto necesita una buena planificación para entender qué información necesitamos, cuándo, dónde y cómo, y saber primero por dónde partir. Lo bueno es que no estamos solos y que hay universidades y especialistas médicos que quieren aportar. Y como bien comenta Marta, sí, lo cualitativo también está considerado dentro de los registros. Por ejemplo, lo que fue en Chile, hubieron preguntas de calidad de vida que eran cualitativas y eran preguntas abiertas, donde las familias se pudieron explayar en cuanto a su sentir. Eso es un ítem también muy relevante. Next, please. Bueno, Elmira Zafarova, como CEO de Rarus Health, tiene una propuesta al día de hoy para los grupos de pacientes y comunidades. Para las personas que quieran, pueden guardar el código, el formulario que les va a aparecer ahí, y van a tener a disposición 2 horas gratuitas, libres de todo compromiso, como decimos en Latinoamérica, para que ustedes como líderes de agrupaciones puedan empezar el desarrollo de su registro. La idea es que puedan tener, primero pensar qué es lo que necesitan, cuál sería el objetivo, por ejemplo, desarrollar X registro, que puedan tener un borrador del protocolo preliminar para el proceso de recopilación de datos, y que junto con el apoyo de académicos puedan ustedes empezar a vislumbrar cuáles podrían ser, por ejemplo, en qué clínica, en qué universidad podría ser interesante este protocolo o este registro para ponerlo en marcha, o si es que ese mismo registro, como de alguna agrupación de pacientes, puede postular, por ejemplo, algún fondo público en cualquier país para tener un financiamiento y que ustedes puedan seguir adelante. Next. Acá tienen el contacto directo de Elmira, que es una tremenda referente en temas de enfermedades raras, elmira@rarus.health, y bueno, les invitamos a conocer esta aplicación. Es una aplicación pensada para familias y personas con patologías y necesidades especiales en salud, no solamente para la persona afectada por la patología, sino también en sus cuidadores. Así que puede ser un organizador de información para ustedes, que puede servir para ir generando perfiles de información a las agrupaciones de pacientes o a las mismas familias, para tener una información ordenada a la hora de ir al médico. Es cierto que los médicos no atienden más de 20, 30 minutos por paciente, y uno con todos los exámenes que tiene que llevar y contar la historia uno por uno, muchas veces puede ser más fácil tener todo este historial ordenado, con un resumen que te permite generar la aplicación, etcétera, etcétera, y decir, mire, acá está el trabajo. Si el libro de enfermedades raras, sí, el chileno tiene una versión digital y está disponible en Amazon. Lo voy a compartir por mi perfil de LinkedIn y te lo puedo, si me hablas por interno, Diego, también te lo puedo traspasar. Pero se quedó una versión con ustedes en Colombia, en papel.